Amigas, amigos, muy buenos días. Hoy quiero platicarles sobre algo que me estaba haciendo mucho ruido en distintas conversaciones, ¿no? Sobre lo que es el escuchar y sobre lo que es el hablar. Obviamente la competencia del escuchar es una de las grandes habilidades de crecimiento moderna, ¿no? Donde toda persona, todo ser humano en distintos dominios que realice, sea trabajo, profesional, pareja, familia, esa competencia tiene que ser bien desarrollada. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que el otro dice, entender y comprender sus preocupaciones, necesidades más sentidas, poder interactuar. Pero siempre nos enfocamos en el escuchar. Sí, fíjense ustedes que la mayoría de las grandes competencias que se enseña hoy en día, digo competencia, pero me gusta más de hablar más de habilidades de crecimiento. Para mí es relevante, es importante esta del escuchar, pero hay otra, porque el escuchar es una danza entre dos. Uno habla y el otro escucha, uno escucha, el otro habla, uno habla y el otro escucha. Entonces, el hablar me parece determinante. Ahora, ¿cuántas veces nos han enseñado a hablar? ¿Qué es el fenómeno de hablar? Porque uno habla. ¿Cuáles actos están implicados en el hablar? ¿Qué, qué dice un chino? ¿Qué dice un japonés? ¿Qué dice un mexicano? ¿Qué dice un venezolano, un norteamericano en el habla? O sea, ¿por qué habla? Entonces, ¿cuáles son el fenómeno que está ocurriendo ahí? Básicamente, el hablar tiene que ver con el lenguaje. Gracias a Dios, el lenguaje nos permite hacer esto. Y, y, y hay unos actos lingüísticos. Están las afirmaciones, los juicios, las promesas, que es la coordinación de acciones, eh, lo que es en los juicios, las afirmaciones, etcétera. Entonces hay unos actos del habla ahí implícitamente. Pero todo ser humano que habla, todo cuando estamos hablando queremos ser escuchado. Una y la incompetencia que he escuchado, y eso me pareció extraordinario, ¿no? Y preocupante. Es una encuesta que vi de un estudio que se hizo vía todo lo que es el mundo de Internet, y el 70% de los que interactúan y los que se le hicieron esta encuesta refleja que no son escuchados. Imagínense usted, la gente se siente que no es escuchada. Eso nos pasa muchas veces que no somos escuchados, pero ahora, ¿qué nos pasa con nosotros cuando hablamos que los otros que hablan no nos escuchan? Porque el hablar tiene que ver con la validación del otro. Cuando yo hablo, el otro me escucha. El que me valida en el hablar es el otro, no soy yo. Entonces es una gran habilidad que tenemos que aprender. Y básicamente hablamos para ser escuchados. Y básicamente hablamos también para influenciar, porque si no, ¿cuál es el sentido del hablar? Y en el habla siempre estamos coordinando acciones, estamos generando promesas, estamos emitiendo opiniones que son juicios, estamos declarando cosas al mundo, etcétera, etcétera. Y así nos movemos. Ahora, ¿por qué hablamos? ¿Por qué no le damos tanta importancia al hablar? Eh, Siempre nos centramos en el escuchar. Por ejemplo, yo estaba pensando esta mañana, decía, bueno, eh, yo escribo, o yo hablo, o yo interactúo en todo lo que yo hago, en vía redes sociales, y tanto privadamente y públicamente, cuando me tocan en pláticas, conversaciones, juntas, etcétera, y siempre le doy mucha importancia al escuchar del otro. Ahora, eso es también un poco ser efecto, ¿no? Esperando que el otro me escuche lo que yo digo. Ahora, lo más importante y lo más relevante es lo que yo digo. Ahora, ¿por qué no me escuchan? La pregunta no es por qué la gente, el 70%, no se siente escuchado. ¿Por qué el 70% no genera que la gente lo escucha? Porque el que te valida cuando usted habla son el otro, es el otro. En este momento, cuando escuchen este video, quien me va a validar son ustedes, no soy yo.
Yo puedo decir lo que yo diga, yo puedo expresarme lo que yo diga, yo puedo decir miles de conceptos, palabras, ideas, pero el que escucha, y escucha es oír más interpretar, es un fenómeno humano. Entonces ustedes interpretan, ¿de dónde interpretan? De toda su experiencia, historia, distinciones, conceptos, cultura, profesiones, experiencias, buenas, malas o regulares. Entonces usted hace un mundo e interpreta. Ahora, el responsable de, de que sea escuchado soy yo, no ustedes. Entonces, tengo que ver cómo está mi capacidad de hablar. De verdad que me expreso bien. A quien le estoy hablando, a ese grupo de personas o grupo objetivo o seres humanos a que le estoy hablando, ¿cómo le estoy hablando? ¿Qué le estoy diciendo que a lo mejor no me escuchan? O mucha gente se queda pasivo, no habla. Entonces, es que no me siento escuchado, pero no habla. Entonces, aquí hay un fenómeno de ser la causa, el protagonista, de que el otro me escuche. Esa es mi responsabilidad, no a la del otro. Esa es una responsabilidad. Ahora, si esa es mi responsabilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué emoción lo estoy diciendo? ¿Cómo me refiero a la audiencia que estoy hablando? ¿Cómo está mi corporación, mi mi corporabilidad, mi cuerpo, mi gesto, mis emociones? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo está mi tono de voz? ¿Está estilo cuando uno está muerto que es recto o sube y baja dependiendo de las emociones? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo uno las ideas? ¿Cómo las ideas son comprendidas? ¿Qué tipo de palabras uso? ¿Cuáles son los modismos? Porque de repente un modismo para hablarle aquí a nosotros los mexicanos es una forma, pero cuando salimos del contexto mexicano tenemos que hablar un poco más genérico. Fíjense que hoy los canales ponen el español latinoamericano, sin acento, sin palabra, ¿ok? Para que nos puedan ser escuchados. Esto me pasó muchísimo cuando yo di la primera conferencia en México. Yo nací en Caracas, Venezuela, y obviamente vengo cargado con todo ese aprendizaje de vida, ¿no? La manera de hablar venezolano. Y cuando en una conferencia me recuerdo clarito que dije una palabra que aquí tiene otra connotación. Entonces yo rápidamente dije, disculpa, bueno, aquí se dice tal forma. Entonces me empecé a cuidar, a escuchar cómo me voy a comunicar con mi amigo mexicano. Entonces, esa es mi responsabilidad, no del otro que me escucha. Eso es ser protagonista, eso es ser la causa, eso es ser 100% responsable en mi hablar, mm, para generar una buena escucha, para generar atención, influenciar, ¿no? ¿Sí? Claro, tiene que estar equilibrado entre el hablar y el escuchar. Es decir, si usted está interactuando en vivo con una persona vía online o presencial, tiene que estar equilibrado en un 50 y un 50. Si yo tengo que hablar y tengo que parar a escuchar el otro. Muchas veces cuando hablamos somos propositivos y no generamos preguntas. Lo más poderoso de aprender también, esta es la segunda habilidad sí, habilidad de crecimiento que tenemos que desarrollar, hacer preguntas poderosas e inteligentes. Como me decía un gran amigo, Vicente Fox, astrólogo que para descanse, él decía que lo más importante es una buena pregunta. Una buena pregunta te lleva a grandes reflexiones del mundo, a grandes respuestas, grandes descubrimientos. Entonces, no solamente proponer de acuerdo a lo que yo creo que es el mundo, sino preguntar cómo es el otro mundo. Como decía Maturana, somos multiversos, somos distintos, cada mundo, cada persona es un mundo. Yo no le puedo hablar solamente desde mí para mí, tengo que hablar para los otros. Entonces, tiene que estar equilibrado eso en 50-50, lo que es en el proceso de comunicación proactiva. Y a mí me encanta hablar de comunicación proactiva porque se sienta la responsabilidad en el que habla.
y se siente la responsabilidad también en el que escucha. Entonces, una danza responsable, no una raza, no una danza donde simplemente yo soy pasivo y espero que el otro se sepa expresar o que el otro sepa comunicarse, pero yo me quedo neutro, no. Entonces, como es, el escuchar es proactivo y el hablar es proactivo porque somos responsables. De una u otra forma, en esa danza somos los responsables. Entonces, aquí es importante mirar todos estos aspectos en cómo estamos hablando y cómo estamos diciendo. Y todo esto surge esta mañana. ¿Por qué me surge esta reflexión esta mañana? Porque a veces le hablamos a gente, le escribimos, queremos que sea escuchado, pero no nos escucha. Y aquí viene la reflexión de todo esto que estoy diciendo. A veces no nos escuchan. Fíjense que a lo mejor le estamos dirigiendo una publicidad, una propaganda, una promoción a un segmento, pero ese segmento no nos escucha. Entonces tiene que ver con nosotros. ¿Qué faltó ahí? ¿Por qué perfilamos mal? ¿Qué fue lo que nos ocurrió que no ha sido productivo esta campaña? Es un problema de análisis. Pero en el mundo mundano, de este mundo, en las cosas cotidianas, a veces uno quiere que las otras personas nos escuchen. Y uno insiste, le manda, dice, expresa, escribe, manda mil cosas. Ah, pero no se trata que no nos escucha, se trata simplemente que no nos quiere escuchar. Entonces, cuando no nos quieren escuchar, es nuestra responsabilidad, 100%, como protagonistas, como actores, como causa de este proceso, simplemente entender y comprender que, que ya no hay que seguir lanzando mensajes donde quedan al vacío, donde no nos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque hay millones, miles de personas, cientos de millones de personas que sí estarían dispuestos a escucharnos. Entonces no estamos apuntando mal. Estamos diciéndole o hablándole a esa persona o esas personas algo que no nos quieren escuchar. Entonces tenemos que salir de ese foco, reflexionar y retomar a quién, si siempre hay alguien que nos quiere escuchar. Para alguien somos muy inteligentes, somos buena gente, siempre para personas va a haber gente que quieran compartir nuestras opiniones y quiera tener un proceso de acompañamiento. Entonces, esto es lo importante de determinar y no quedarse simplemente en desconectarse de eso, soltar, dejar ir y enfocarse. Ahora aparecen millones de oportunidades, posibilidades. Ahora surgen otros patrones de comportamiento de la conciencia, otros atractores que generan que pueda escribir cosas distintas, que pueda hablar de otras cosas. Aparecen nuevos temas, aparecen nuevas ideas, aparecen nuevos proyectos. Y obviamente aparecerán nuevas personas que están dispuestas a escucharnos. Así que esta es mi reflexión de lo que es el hablar y lo que es el escuchar. Se lo dejo para que lo disfrute y por supuesto me encantaría escuchar los comentarios. Un abrazo y que tengan y que le aproveche este video y podamos interactuar. Me encantaría escucharlo de verdad, verdad, ustedes. Un abrazo a todos. Feliz día.